Buenos días, iglesia. Estamos el día de hoy, domingo 6 de septiembre del año 2020. Contentos de tenerlos aquí una vez más y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener este espacio para poder compartir la palabra de Dios y poderle saludar, y también al mismo tiempo de dar la bienvenida a nuestro servicio online que tenemos a través de estos videos que estamos haciendo posible llegar a usted cada fin de semana. Es nuestro deseo que Dios lo ayude, lo guarde, lo bendiga y que pueda ser de bendición este tiempo. Hermano, solamente dejarle saber que prepare su corazón. Vamos a adorar a Dios y vamos a escuchar su palabra en este fin de semana, donde celebramos el Día del Trabajo. Quiero orar y vamos a comenzar nuestro servicio en esta mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Y oramos, Señor, para que tú te puedas mover de una manera especial en cada corazón que va a estar viendo este video. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos en Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. Bendice a cada familia, a cada persona que está viendo este video, y oramos en esta mañana dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y estamos listos para empezar nuestro servicio. Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana del mes de septiembre. Los que estamos en Estados Unidos estamos celebrando el fin de semana de la celebración por el Día del Trabajador. Para los que nos están viendo fuera quizás de los Estados Unidos, de repente esto es algo diferente, porque en muchos países el Día del Trabajo se celebra en una fecha distinta. Así que los que están aquí están disfrutando de un fin de semana largo que por lo general marca el último fin de semana de descanso antes de entrar a las clases, ¿no?, que empiezan o ya han empezado algunos, o quizás esta semana están empezando. Pero donde esté usted, que el Señor lo bendiga en esta mañana, y estamos muy contentos de que nos esté acompañando a través de estos videos que cada semana estamos poniendo a disposición de la iglesia para poder seguir en contacto y, lo más importante, poder estar compartiendo la palabra de Dios. Así que quiero empezar con una palabra de oración y luego vamos a sumergirnos en la palabra de Dios en esta mañana, y le pido a usted que me acompañe a hacer una oración. Padre, gracias por darnos, Señor amado, un día más de vida, una semana más, un domingo más en el cual podemos venir delante de ti y poder, Señor amado, a escuchar tu voz, escuchar tu palabra y que nos puedas hablar. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en Cristo, y te pedimos, Señor, que puedas usar este tiempo, esta mañana, Padre, este tiempo en tu palabra para poder moldear nuestro corazón y ayudarnos a crecer más en una relación cercana a ti. Te damos las gracias el día de hoy y, Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta semana tenemos un sermón, digamos, diferente a la serie de sermones que hemos estado compartiendo, que han estado en el libro de Hechos. El día de hoy hay unas escrituras que vamos a estar compartiendo. Lori, if you could go to the next one, please. Porque como les mencioné al inicio, este es el fin de semana largo del Día del Trabajador, o le llaman, ¿no?, el Labor Day Weekend, el Día del Trabajo. Así que de repente usted está haciendo algunas hamburguesas en casa o está de repente haciendo algo con la familia. Hoy día vamos a tomar esta mañana para poder hablar un poco acerca del trabajo. We can go to the next one, please, Lori. Y no solamente vamos a hablar acerca del trabajo, ¿no?, de la satisfacción de lo que significa poder tener un trabajo, pero al mismo tiempo también qué es lo que la palabra de Dios nos dice. If we can go to the next one, please. Y ver un poco, ¿no?, por qué es importante o vale la pena trabajar. If we can go to the next one, please. ¿Por qué vale la pena trabajar? De repente algunos no dicen, no vale la pena trabajar. Pero sí vale la pena. Y vamos a hacernos esta pregunta en esta mañana mientras, digamos, empezamos este sermón. If we can go to the next one, please. Porque, ¿por qué vale la pena trabajar? Y la respuesta sería, podemos sentir que el trabajo vale la pena
al considerar 4 valiosos cheques de pago que recibimos que se mencionan en la palabra de Dios. Y estos son estos 4 valiosos cheques. Y esto evidentemente haciendo referencia a que cuando uno tiene una semana de trabajo o una jornada de trabajo, por lo general lo que usted está esperando es el día de la paga, el día en el cual no es su jefe, su patrón, va, corta un cheque y le dice, ok, muchas gracias por tu trabajo, aquí está. O aquel día, no, viernes o sábado, que por lo general, o el fin de mes o a la quincena, en la cual quizás de repente algunos cobran su sueldo o su salario. No hace referencia a eso, a esos cheques. Pero vamos a tomar esta ilustración para poder enfocarnos y ver cómo es que, digamos, la palabra de Dios también nos da estos incentivos de pago, estos cheques para poder nosotros, relacionarlo al trabajo. If we can go to the next one, please. El primero tiene que ver con la confianza. ¿Cómo es que, digamos, la palabra de Dios nos ayuda a tener confianza? If we can go to the next one, please. Y esto vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 24 y verso 26. Donde dice la palabra de Dios que no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Y esto definitivamente nos ayuda un poco a poder entender y a tener la perspectiva correcta de dónde proviene, digamos, nuestras fuerzas para poder trabajar. If we can go to the next one, please. Dice la palabra que en realidad, one back, please. Could you go back one? Thank you. En realidad, dice, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Recuerden que este libro de Eclesiastés es, digamos, Salomón, el escritor, y ya entrada, digamos, en una edad de vejez, donde él está haciendo una colección, digamos, de consejos sabios basados en su experiencia. Recuerden que Salomón era sabio, era rico y, digamos, él no se refrenó, por así decirlo, sino que disfrutó de todos los placeres. Y él llega a una conclusión muy interesante, que todos los placeres, ¿no?, de acuerdo a Salomón, son absurdos. Y sobre todo para los que les encanta ir detrás de los placeres, tenemos que tener esto en cuenta, porque si una persona que ha tenido toda esa capacidad de poder amontonar sabiduría, riqueza, ¿no?, nos dice eso, quizás tenemos que prestar atención a los consejos que Salomón da. Y él dice, eso es absurdo. Y vamos a ver por qué la confianza, digamos, es algo que Dios nos da y nos da a entender. If we can go to the next one, please. Primero, porque la confianza y la recompensa se obtienen especialmente para aquellos que siguen a Dios. La confianza y la recompensa se obtienen especialmente para aquellos que siguen a Dios, ¿no? La confianza de que tenemos un Dios y la recompensa de que, digamos, todo nuestro trabajo no es solamente por lo absurdo, sino que también es algo por lo cual, digamos, nosotros somos recompensados. Número 2, el trabajo ordenado por Dios vale la pena para todos. Cuando entendemos bien, digamos, nuestra razón por la cual nosotros estamos trabajando, encontramos cierto significado y cierto, digamos, trascendencia al trabajo. Por ejemplo, muchas personas durante este tiempo de pandemia han estado, quizás algunos han sido, digamos, empezado a trabajar desde casa, pero han habido algunos trabajadores a los cuales les han llamado esenciales y han continuado trabajando porque su labor es esencial. Y han tenido que hacerlo, como los doctores, como personas que han estado trabajando de repente, proveyendo, ¿no?, los artículos de primera necesidad que se necesitan, digamos, y eso enmarca y da un significado mucho mayor, sobre todo al trabajo que uno desempeña. Muy importante recordar eso. La palabra de Dios es clara de que el trabajo es parte de su diseño, de lo que hacen los humanos. Y eso es algo muy interesante. La palabra de Dios nos dice claramente que, digamos, el ser humano ha sido puesto en esta tierra para poder gobernar, para poder ejercer dominio. Y eso es un trabajo también. Digamos, Dios no nos quiere vagos, sino nos quiere seres productivos.
Y Dios ordenó el trabajo antes de que hubiera pecado en el mundo. No para los que dicen, oh, el trabajo es una maldición. No lo es. Dios ordenó a que Adán pudiese desempeñar una labor y una tarea. Porque una vez más, Dios no nos quiere vagos. Dios nos quiere personas productivas. Y we can go to the next one, please. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 15, leemos lo siguiente. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿No? Dios puso a Adán para que pudiese cultivar y cuidar el jardín que Dios tenía. ¿No? Adán probablemente era un agricultor, pero era una persona que estaba, digamos, destinada, ¿no?, con el propósito de poder producir. En Génesis 3 lo que estamos leyendo es que el pecado vino al mundo y lo que hizo fue que nuestro trabajo se volviese mucho más duro y mucho más penoso. Y eso es algo también que sucede, ¿no? Que cuando el hombre peca, Dios le da, digamos, esa maldición. Lo vamos a leer a continuación. If we can go to the next one, please. Dice la palabra, el suelo fue afectado a causa del pecado. Muy interesante esto, que nuestro pecado no solamente nos divide de Dios y nos aleja de Dios, sino que también una consecuencia adicional del pecado es que la tierra, comienza, a verse afectada. El hombre eventualmente morirá a causa del pecado. No solamente eso, sino que la tierra, producirá espinas y cardos, y será con el sudor de nuestra frente que obtendríamos nuestro alimento. Esto quiere decir que no solamente ahora tendríamos que cultivar la tierra, pero sino que toda esa labor iba a ser mucho más intensa a causa del pecado. Así que si usted suda en su trabajo, hermano, recuerde, consecuencia del pecado, ¿no? Para que lo recordemos y lo tengamos en mente. If you can go to the next one, please. ¿Usted se acuerda, hermano, de su primer trabajo? The next one, please. ¿Cuál era su primer trabajo? ¿Se acuerda usted? The next one, please. ¿Cómo era su primer trabajo? ¿Qué cosa fue lo que hizo? De repente fue alguna persona que estuvo, trabajando en cualquier, trabajo eventual que se pudiese presentar. Es muy interesante. La Escritura nos dice constantemente que el ser humano debe de trabajar. Y we can go to the next one. Vamos a leer algunos proverbios muy interesantes. Proverbios 10:4, por ejemplo, dice lo siguiente: las manos ociosas conducen a la pobreza, mas las manos hábiles atraen la riqueza. Las manos del ocioso siempre van a ir a la pobreza. Eso quiere decir que hay personas que a veces no les gusta trabajar, a veces hacen todo lo imposible por no trabajar y son ociosos, son perezosos. Bueno, la pobreza siempre va a estar del lado de esas personas. Pero las personas que tienen manos hábiles, que les gusta trabajar, evidentemente van a traer riquezas. No por algo o no en vano la palabra de Dios lo dice. Proverbios 13:14 dice que el perezoso ambiciona y nada consigue. ¿No has visto esas personas que a veces les encanta soñar, pero nunca ponen manos a las obras? El perezoso ambiciona, no desea, quiero salir de mi deuda, quiero pagar, quiero alcanzar esto, pero realmente no trabaja duro, no se esfuerza, no quiere que todo le llegue, no a las manos, quiere que todo se le facilite. Pero a veces no tenemos la diligencia para poder trabajar. Y Proverbios nos está repitiendo que tenemos que tener esa diligencia, ¿no? Porque dice, el que es diligente ve cumplido sus deseos, pero el que para soñando lo único que hace es, no conseguir nada. Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Si uno es negligente en su trabajo, ¿no?, se va a fraternizar, ¿no? En inglés le dice, ¿no?, es brother, es hermano, ¿no?, del que es destructivo. Eso quiere decir que si yo soy negligente con mi trabajo, quiere decir que llego tarde, quiere decir que paro flojeando, quiere decir que soy el que busca no hacer las cosas. Déjame decirte algo,
estás destruyendo tu oportunidad laboral. Pero si eres una persona que le gusta trabajar, que está buscando las maneras de aportar valor al trabajo que uno está haciendo, entonces déjame decirte, te conviertes no en enemigo de la destrucción porque estás construyendo algo con tu trabajo. Recuerdo que mi jefe solía decir, tu trabajo habla por ti mismo. Y esto quería decir, ¿no? De que si tú estás realmente trabajando duro, estás realmente, ¿no? Eso es algo que se va a notar, los jefes se van a dar cuenta y digamos, eso es algo bueno porque das testimonio, no con tus palabras, sino con tus hechos de las cosas que tú estás pudiendo hacer y añadiendo valor al trabajo que estás realizando. Eso es algo muy importante. Nuevamente, ¿no? La Biblia no nos está diciendo, digamos, de que es bueno ser vago, sino nos está mostrando todo lo contrario. If we can go to the next one, please. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Nuevamente, diligente en el trabajo, una persona que está constantemente, ¿no?, trabajando duro, dice, se va a codear con reyes y nunca será un don nadie. Quiere decir, ¿no?, de que siempre va a estar siendo considerado. Hay personas, ¿no?, que por ejemplo, hablaba esta mañana con una persona que me decía, ¿no?, que también le habían ofrecido un trabajo, digamos, le habían hecho una oferta de trabajo y cuando su manager se enteró de que le habían hecho esta oferta de trabajo, digamos, a causa de su buen desempeño, digamos, de la performance que tenía en su trabajo, le hicieron una muy buena oferta de trabajo. Y cuando su jefe, ¿no?, su manager se enteró, digamos, de esto, vino y le ofreció más dinero para que esta persona pudiese quedarse. Y eso implica una vez más, ¿no?, cómo es que, por ejemplo, el trabajo es reconocido y cómo, digamos, cuando eres un buen trabajador, definitivamente no, tu jefe no quiere dejarte ir, sino que quiere que te puedas quedar. Pero eso es muy interesante, ¿no?, que nuevamente, si uno es diligente con el trabajo, si uno se esfuerza, si uno hace lo correcto, digamos, el trabajo siempre va a ser, digamos, reconocido y remunerado también. Eso es muy importante, no perder de perspectiva eso. If we can go to the next one, please. La confianza crece con nuestras habilidades y las habilidades se desarrollan a través de la práctica y el trabajo duro. Estas habilidades evidentemente se van desarrollando. De repente cuando uno empieza a trabajar no, digamos, tiene, digamos, la habilidad desarrollada, pero cuando uno le enseñan y uno aprende y uno practica, ¿no?, esto definitivamente se va mejorando, se va afinando, que es algo muy importante de tener. If we can go to the next one, please. La Biblia nos muestra que a medida que sus habilidades crezcan, tendrá confianza para seguir adelante y que mejores oportunidades y resultados puedan estar aproximándose. If we can go to the next one, please. So, el segundo cheque de por qué vale la pena trabajar es la disciplina. If we can go to the next one, please. La formación, dice acá, desarrolla la eficiencia y el carácter. El entrenamiento fortalece, moldea, corrige y perfecciona nuestro desempeño, ¿no? Y el entrenamiento implica autocontrol. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos la disciplina de, por ejemplo, levantarnos temprano para poder ir a trabajar, tenemos la disciplina de poder llegar al trabajo y de poner en práctica lo que nos han entrenado, lo que nos han dicho que tenemos que hacer, esto nos va, digamos, moldeando y nos va ayudando a poder hacer un buen trabajo. El entrenamiento implica autocontrol. Y esto es algo, hermano, que se aplica también en nuestra vida espiritual. Y el trabajo quizás puede ayudarnos a entender un poco, ¿no? Porque al mismo tiempo como trabajamos físicamente por querer tener una recompensa monetaria, económica, profesional, de la misma manera también deberíamos de trabajar en nuestra vida espiritual para poder conseguir también una recompensa espiritual en el sentido de poder crecer, de poder, aprender, de poder entender mejor lo que Dios tiene para nosotros. Eso es algo también muy importante. If we can go to the next one, please. Proverbios 16:26 dice, el apetito del trabajador trabaja para él, porque su hambre lo impulsa. Muy interesante cómo Salomón pone esto, ¿no? Pero dice que el trabajador, el apetito del trabajador, ¿no?, el deseo del trabajador es impulsado por el hambre.
Y eso es cierto, ¿no? A veces uno está, recuerdo que Dave Ramsey decía esto, ¿no? El mejor lugar para ir cuando uno, digamos, está endeudado es a trabajar. Y es porque, digamos, uno tiene que agarrar y poder proveer el sustento a la casa. Entonces, no, en el caso, por ejemplo, de los padres de familia que tienen niños pequeños, ok, tú sabes que si no viene el cheque el fin de semana, ok, ¿cómo van a comer los niños? Ya viene la escuela, hay que comprar, ¿no?, los útiles escolares, hay que, digamos, ¿no?, ya se rompió el zapato, hay que comprar zapatos nuevos, hay que comprar pantalones nuevos, ropa, ¿no? Ya comienzan a crecer, no les queda. Hay una serie de cosas que uno como cabeza de hogar, hombre de hogar, ¿no?, esposa, esposo, tenemos que preocuparnos por agarrar y poder proveer y suplir las necesidades. Entonces hay una motivación adicional para salir adelante y poder trabajar y trabajar duro. If we can go to the next one, please. Dios nos ha hecho con las necesidades diarias. Es interesante, ¿no? A veces quisiera que los hijos comieran solamente desayuno, pero comen 3 veces al día y comen cada día. Y el frigider, como se llena, van saliendo las cosas. Dios ha hecho esas necesidades diarias, por lo tanto, tenemos que salir a trabajar. Las necesidades diarias se satisfacen bien a través de la disciplina diaria del trabajo. Quiere decir de que si hay... el frigider se llena con el mandado que se ha hecho, con las compras que se han hecho, va a ir saliendo porque se va a consumir. Eso quiere decir que tengo que yo estar preparado para poder salir a trabajar. Y sabes que tú y tu familia no tendrán comida si no trabajas. Es evidente, ¿no? No, pastor, que el gobierno me dé bono, que no sé, que voy a estar esperanzado en el gobierno. Déjame decirte algo que desde nuestra perspectiva cristiana nosotros creemos y entendemos de que dependemos de Dios en primer lugar y de las habilidades que Dios nos ha dado para poder salir y poder trabajar y poder, digamos, proveer para nuestra familia. Es nuestra responsabilidad. Yo recuerdo que siempre dije esto, yo soy el ángel que Dios ha puesto para poder proveer a mi familia. Así que Dios me ha dado las manos, la fortaleza y me sigue sosteniendo para poder hacer mi trabajo y poder suplir a la familia. Entonces es interesante, una vez más, Dios no quiere vagos, pero tenemos que entender y darnos cuenta, tú y tu familia no tendrán comida si no trabajas. Hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar. If we can go to the next one, please. Y miren lo que dice en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 7 al 12, dice: ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo. Nosotros, dice, no vivimos como ociosos entre ustedes. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo y está dando testimonio de que él no estuvo de vago, ¿no?, en Tesalónica, sino que él trabajó, dice. Verso 8, ni comimos el pan de nadie sin haberlo pagado. Y al contrario, dice, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. If we can go to the next one, please. Porque incluso, dice, cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco, dice, coma. No, ok, no quieres trabajar. Y ese era el problema en Tesalónica, hermano. Tesalonicenses era una iglesia que estaban sufriendo persecución y había muchos cristianos que estaban muriendo. Y muchos de ellos tenían preguntas referente a qué iba a pasar con esos hermanos que morían, cómo iba a ser la segunda venida de Cristo. Y entonces ellos tuvieron un mal entendimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos entendían, bueno, Cristo ya está viniendo, ¿para qué voy a trabajar? Cristo ya está viniendo, ¿para qué voy a hacer, digamos, a salir adelante? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué? Si Cristo ya viene. Y el problema era de que habían muchas personas que habían enviudado en primer lugar, que habían perdido sus esposos, sus esposas, y se las paraban de vagos. Especialmente habían unas mujeres que estaban de vagas. Y Pablo dice, ok, ¿sabes qué? Estas hermanas que están, digamos, que no tienen en primer lugar hijos, a esas mujeres vamos a darle prioridad y las vamos a atender. Las mujeres más jóvenes que pueden casarse, que pueden ir a trabajar y que tienen hijos que pueden sostenerlos, esas mujeres deben de agarrar y poder recibir ayuda de parte de su familia. Y es muy interesante, ¿no? Porque quizás si leyéramos de esa manera en el año 2020, algunos dirían,
Pablo está discriminando, está haciendo una discriminación entre personas y otras personas. Pero lo cierto es, Pablo tanto en ese momento tenía ciertos recursos para poder compartir y había cierta necesidad justa de muchas personas, sobre todo las viudas que eran más ancianas y que no tenían a alguien que pueda sostenerlas. Y lo otro que estaba sucediendo también, y de acuerdo a lo que Pablo dice en Tesalonicenses, es de que muchas viudas jóvenes se estaban dedicando a la chismosería y metiéndose en cosas que no deberían de meterse. Y por eso Pablo está diciendo esto, que es algo muy interesante. El que no quiera trabajar, que no coma. Verso 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Muy interesante, muy interesante. If we can go to the next one, please. Y mire lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. El que no provee para los suyos, dice, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto quiere decir que una persona, un padre de familia que no provee para su casa, dice la palabra de Dios que es peor que un inconverso. Y no solamente es peor que un inconverso, sino que ha negado la fe. Esto no es más que un aliciente para poder trabajar y trabajar duro para poder proveer para la familia. Yo creo, hermano, y siempre he dicho esto, que es bíblico que el hombre llegue a casa cansado del trabajo y se acueste a dormir. Es bíblico llegar cansado a la cama y descansar, porque eso implica de que has trabajado duro para poder sostener a tu familia. Así que es importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy día. If we can go to the next one, please. La Biblia dice, muestra el contraste de que se hace entre un soñador y el trabajador disciplinado. Proverbios 12:11 dice, el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Manos a la obra, trabajar, tendrás abundante comida, pero si paras soñando despierto, hay mucha imprudencia en tu vida. If we can go to the next one, please. Proverbios capítulo 21, verso 5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Es interesante, ¿no? Hay que planear bien, hay que invertir tiempo, no hay que trabajar en los planes. Pero al mismo tiempo no tenemos que apresurarnos, de lo contrario vamos a estar en fracaso. Dice que la persona diligente y disciplinada, dice, es la que obtiene el sueldo de la ganancia. Y es lo que Proverbios está diciéndonos a través de todos estos pasajes, de que hay que tener mucha diligencia y mucha disciplina para poder trabajar y poder obtener el sueldo del esfuerzo que estamos haciendo. If we can go to the next one, please. Vale la pena trabajar. Punto número 3, los logros, porque con el trabajo podemos obtener logros. If we can go to the next one. Eclesiastés capítulo 5, verso 18 dice, esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido y es lo que nos ha tocado. Evidentemente, si trabajamos duro y nos esforzamos, vamos a poder, obtener satisfacción, obtener, logros, y también Dios nos da la bendición de poder disfrutar de esos logros. If we can go to the next one, please. La Biblia dice que es Dios quien nos da lo que tenemos. Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18 dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados o con tus antepasados. Perdón. Y esto implica, nuevamente, ¿no?, de que tenemos que entender también de que si bien es cierto, como Eclesiastés dice, podemos disfrutar de esos logros, tenemos siempre que tener en mente de que Dios es el que nos da el poder para producir. No eres tú, o sea, Dios dice, no, yo te doy el poder, dice, para que puedas producir. No pierdas de perspectiva eso, no dejes que tu corazón se llene de orgullo, sino que siempre reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. If we can go to the next one, please.
Dios es la fuente de nuestras posesiones, habilidades y talentos. Él es la fuente, no olvides eso. Trabajamos en sociedad con Dios, somos socios con Dios, porque Él nos da el poder, nos da las fuerzas, el talento para poder trabajar. Dios puede ayudarnos a ser felices en nuestro trabajo cuando lo aceptamos. Evidentemente, Dios nos ayuda a tener satisfacción en las cosas que hacemos. If we can go to the next one. Eclesiastés, verso 19, en el capítulo 5 al 20, dice: además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Dios nuevamente nos concede la abundancia y las riquezas y nos concede comer de ellas y poder tomar parte y disfrutar de sus afanes, pues es don de Dios. Reconozcamos a Dios en las cosas que Él hace por nosotros. If we can go to the next one. Recuerda, hermano, que el trabajo es un regalo que Dios quiere que tengas, y este regalo traerá satisfacción, alegría de corazón. If we can go to the next one, please. Esta foto de acá es de un atleta que había trabajado muy duro para poder competir en una olimpiada. Y lo que sucede después es de que él, estando en la carrera, se lesiona. Esto fue en las olimpiadas, ¿no?, de los Juegos de Verano. Y dice que cuando este atleta estaba corriendo, dice que cuando iba en la segunda curva, se tuvo una lesión en su músculo que le impidió que pudiese continuar corriendo. Pero mientras él estaba, digamos, un poco cojeando, mientras caminaba, se estaba dando cuenta, ¿no?, de que otras personas estaban que lo pasaban. Así que su papá vino a su rescate para ayudarlo a poder terminar esta curva, o esta carrera, perdón. Y él pudo sentir satisfacción al momento de que completó, digamos, la carrera. Y es interesante, ¿no?, porque a veces cuando uno se esfuerza tanto y trabaja tanto, y a veces hay eventos que no pueden controlar, como, digamos, lesiones, pero al mismo tiempo no queremos dejar escapar esa oportunidad para al menos tener la satisfacción de que se puede acabar, digamos, la carrera. Y esto implica, ¿no?, digamos, un concepto muy interesante que tiene que ver con cómo es que nosotros podemos terminar bien. A veces dicen que no es tan importante cómo empiezas, sino lo más importante es cómo terminas. Y este principio es muy importante porque demuestra de que nosotros podemos a veces empezar mal, ¿no? De repente, digamos, en el trabajo, lo podemos relacionar a cualquier área de nuestra vida. Pero lo más importante y el principio más importante siempre es, okay, ¿cómo vas a salir del trabajo? ¿Cómo vas a terminar tu matrimonio? ¿Cuál va a ser el último día de tu matrimonio? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser ante un juez, digamos, diciendo que son divorciados? ¿O va a ser, digamos, hasta que la muerte los separe o hasta que Dios los lleve a su presencia? Entonces, todas esas cosas nos deben de ayudar a poder reflexionar muy bien en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. If we can go to the next one, please. Un logro, the next one. Un logro que Dios no requiere de nosotros es nuestra propia salvación. Dice que Dios nos ha provisto de eso porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, verso 8. Pero también en Efesios dice la palabra, ¿no?, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y esto implica de que en la salvación, mi amado hermano, usted y yo no hacemos nada. Cristo lo hizo todo. Su trabajo fue suficiente. Pero es, digamos, la gracia de Dios quien nos da acceso a poder experimentar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí, solamente ahí, es algo en el cual nosotros no tenemos ninguna labor que hacer porque lo recibimos todo por gracia. Donde nosotros tenemos que trabajar es en la parte de la santificación, que es el área en la cual Dios nos da
y nos da su espíritu para poder ser moldeados a su imagen y semejanza. If we can go to the next one, please. Ahora, lo último de estos 4 valiosos cheques que el trabajo hace es también podernos dar o ayudar en el proceso del desarrollo del carácter, ¿no? If we can go to the next one, please. Porque el trabajo nos va a ayudar a construir nuestro carácter. ¿Quieres enseñar a tus hijos a tener buen carácter? Muéstrales cómo trabajar, muéstrales cómo poder desarrollar. Segunda de Tesalonicenses 3 dice que tenemos que tranquilizar y empezar a trabajar, dice, para poder vivir, poner en orden, digamos, nuestras vidas y ganar el pan, digamos, ¿no?, que nosotros comemos diariamente. If we can go to the next one, please. El carácter nos va a ayudar a poder entender o digamos, tener una mejor comprensión de nuestra confianza, de cómo está nuestra confianza, de cómo está nuestra disciplina. ¿Estamos nosotros viviendo de una manera disciplinada nuestra vida? ¿Estamos nosotros obteniendo, ¿no?, logros en nuestra vida o simplemente estamos trabajando por trabajar? ¿Tu trabajo te está llevando a alcanzar una meta o no? ¿Cómo está tu carácter? ¿Estás realmente formando? ¿Eres una persona que le gusta levantarse temprano para ir a trabajar? ¿Eres diligente en tu trabajo? No llegas tarde, no estás siendo flojo, estás siendo de buen testimonio en tu trabajo. Muy importante. Estos son los cheques de pago del trabajo que son incluso más valiosos que la abundancia de la cuenta en el banco, de la tarjeta que tenemos, ¿no?, o las cosas que podemos nosotros amontonar a través del ahorro. If we can go to the next one, please. Dios puso el trabajo en tu vida con la esperanza de que pongas vida en tu trabajo. If we can go to the next one, please. Y en Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia que ustedes sirven a Cristo en el Señor. Una vez más, Dios puso trabajo en su vida con la esperanza de que ponga vida en su trabajo. Amado hermano, hermana que me está viendo en esta mañana, Dios te ha creado con un propósito. Y parte de tu trabajo es poder vivir ese propósito también. Si de repente estás en el trabajo y tu trabajo es, tú dices, ya no aguanto esto. Pero Dios nos llama a producir. De repente es un trabajo pasajero, es un trabajo que estás haciéndolo de repente de una manera temporal, pero te puede llevar a tu trabajo principal o al donde Dios te ha llamado a servir. Lo que hagas, como dice Colosenses, hazlo para el Señor, no para tu jefe, no para tu patrón. Y de repente tu patrón, tú no lo aguantas, es un poco especial de repente. Pero igual, Dios te manda a servir a esa persona como si estuviese sirviendo a Cristo, porque de esa manera damos testimonio de Jesús a otros. En este fin de semana de celebración del Día del Trabajo, reflexionemos en nuestro corazón del rol que cumple el trabajo en nuestras vidas, de cómo Dios nos ayuda y nos moldea a través del trabajo para poder ser de bendición y ser seres productivos en nuestra sociedad. Vamos a orar y de esa manera estamos cerrando nuestro sermón en esta mañana. Mi Dios, gracias por darnos las manos, los pies, la fuerza para poder salir y trabajar. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poder, Señor amado, entender el rol del trabajo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos de que el trabajo no solamente es una manera para obtener dinero, pero también es una manera para poder glorificarte a ti. Que podemos, Señor amado, a través del trabajo, dar testimonio de quién es Cristo. Padre, ayúdanos, porque a veces estamos cansados, a veces el trabajo es duro, los compañeros de trabajo son difíciles de interactuar, pero Señor, ayúdanos a ser luz y ser sal donde tú nos has puesto. Te damos las gracias en esta mañana y te pido por mis hermanos, por sus trabajos y por los que ellos hacen. Padre, te pido que tú bendigas la vida de cada uno de ellos y que los ayudes, Señor amado, a continuar esforzándose para dar un buen testimonio tuyo. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana y continuamos con nuestro servicio. Hermanos, en esta parte queremos tomar un tiempo para celebrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la comunión.
Y así que vamos a celebrar la comunión en esta mañana. Brothers and sisters, just today it happens that it's the first Sunday of the month and we are going to celebrate communion. So in the beginning of the service, I just remind you that about getting the elements. So I just want to encourage you to have grape juice and a piece of bread or a cracker. It will be good to have, and then we will celebrate communion this morning. So let me pray to start and pray for the elements, and then we're going to just share some scripture, and then we will celebrate together communion. Voy a leer una porción de la palabra de Dios, voy a orar antes y luego vamos a estar todos juntos celebrando la comunión. Heavenly Father, thank you for Jesus, and thank you for his sacrifice on the cross, for his blood and his body. Lord, that today we will remember as we celebrate communion. So Father, help us, Lord, to reflect on that, Lord, and to participate in the Lord's Supper. Padre, gracias por darnos esta mañana y te pedimos que puedas bendecir los elementos, el pan que vamos a compartir, el jugo de la vid que vamos a compartir, y que esto nos ayude y nos recuerde, Señor amado, acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Father, we pray in the name of Jesus. So we read in 1 Corinthians chapter 11 about the Lord's Supper. In verse 23 it says, "For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and then when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Vamos ahora a leer una porción en 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, y dice lo siguiente: "Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en la que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, 'Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí.'" Vamos a partir el pan y poder participar de la cena. Nos servimos el pan. We're going to eat the bread. Thank you, Lord, for your sacrifice, and thank you for your body that took our place. Thank you for the hope that we receive in Jesus. We are going to continue in reading 1 Corinthians, and we're going to go to verse 25, and it says, "In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Vamos a leer el verso 25 ahora, y dice: "De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, 'Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.'" Vamos a tomar la copa y tomar el jugo en esta mañana. Let's drink from the cup. Oh, Lord Jesus, thank you for the blood that covers multitude of sins. And thank you because without your sin, there is no redemption. Thank you for redeeming our lives. And thank you again for the hope, the living hope that we have in Him. Padre, gracias por proveer a Jesús y por la sangre de nuestro Salvador que redime todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a poder vivir en esa dirección de poder traer gloria y honra a tu nombre. Te damos las gracias en esta mañana y Padre, oramos en el nombre de Jesús. Father, thank you again for our Savior Jesus. And Father, we pray in His name. Amen. Dios te bendiga y continuamos con el servicio. God bless you.
we will continue with the service. Hermanos, rápidamente para compartir los anuncios en esta mañana, simplemente dejarles saber de que este domingo próximo vamos a tener bautizos. Así que si de repente hay alguien en la congregación que desea bautizarse, por favor, simplemente mándenme un texto, échenme una llamada, porque me gustaría ponerme en contacto con usted y poder coordinar el bautizo de la próxima semana que vamos a tener. El próximo domingo vamos a estar teniendo bautizos. Así que déjenme saber para poder contactarlos. Si de repente usted no se ha bautizado pero desea hacerlo, estamos más que contentos de poderlo ayudar. Lo segundo es recordarle, jueves 6:30 tenemos reunión de oración. Es un buen tiempo que tenemos para poder buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo juntos como familia. Si tiene peticiones de oración, por favor, déjenme saber que estamos contentos de poder ayudarlo y apoyarlo en lo que podamos. Y por último, hermanos, pedirles oración por nuestra congregación mientras empezamos este año escolar que se empieza en esta parte del año. Continúe orando por nuestra iglesia y por la transición en la cual nos encontramos. Que Dios nos dé sabiduría y dirección y sobre todo que Dios nos mantenga unidos como familia. Vamos a orar y quizás el último anuncio es recordarles que el próximo domingo vamos a tener, un tiempo para poder estar con la familia en español. El servicio en español es el próximo domingo, así que está usted cordialmente invitado si desea venir a la iglesia. Déjenos saber también para poder tener un espacio para usted y poder, recibirlo como usted se merece. Así que estamos contentos de que Dios haya podido proveer esa oportunidad también. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y de esa manera estamos terminando nuestro servicio en esta mañana. Padre, gracias por darnos tu palabra, darnos la comunión y darnos, Señor amado, este tiempo para poder venir a ti, Señor amado, en oración, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos a poder continuar creciendo en una relación cercana contigo. Y Padre, también oramos por las ofrendas y los diezmos que recogemos hoy. Te pedimos que sea de bendición para nuestro organismo. Y que, Señor amado, para que sea de bendición para tu iglesia y que, Padre, tu misión continúe yendo, Padre, por el camino que debe de continuar yendo, Señor, con tu ayuda y con tu favor. Te damos las gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y estamos en contacto durante estos días.